Bienvenidos a todos a Vibrar y Crear. Bienvenidos al episodio 3. Estamos encantados de estar acá nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema candente que creo que a todos nos toca las fibras, que es la relación con papá y con mamá. Y cómo es Buenísimo. que estas relaciones, con estos dos pilares tan importantes, afectan toda nuestra vida. Tanto las relaciones con nuestra relación con el dinero, nuestra economía, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones en el mundo laboral. Tiene un impacto tan brutal, porque incluso muchísimas corrientes de psicología llegan a la misma conclusión. Siempre llegamos a las bases y siempre tiene que ver con papá, siempre tiene que ver con mamá. Entonces sentimos, yo y Vicky, que es súper importante poder tratar este tema en el podcast. Y bueno, y espero que lo disfruten. Bueno, voy a decir una cosa antes, y es que es un tema que nos incomoda un poco de tocar, porque tendemos a decir, bueno, ya está, que quede en el pasado, hicieron lo mejor que pudieron, como una negación hacia todo lo que hemos experimentado a través de papá y mamá. Pero alguien alguna vez me dijo que cuando uno está peleado con papá y mamá, con alguna parte de papá y mamá o con sus energías, está peleado con la vida. Uno no puede estar pleno, feliz, consciente, expansivo, si está rechazando alguna de esas dos energías. Y personalmente siento que hacerme consciente de cómo eran mis vínculos y de cómo afectaban en mi día a día, en mis decisiones, me ayudó un montón. Siento esto de que es importante que le demos el tiempo a escuchar esas heridas, a reconocer esas exigencias que les pusimos, porque estoy segura de que a todas las personas nos pasa que son nuestros padres son esos referentes a los que más les exigimos, a los que más les ponemos como unas pretensiones respecto de cómo tienen que ser. Hablábamos con Álvaro antes de que con nuestros hijos nos pasa de que los amamos incondicionalmente, pero sin embargo a nuestros padres obviamente que los amamos, pero sí le ponemos condiciones. Sí les estamos reprochando cosas, juzgando sus decisiones, sintiendo que tendrían que haber actuado diferente. Y si vamos a lo pragmático, nuestros padres son las primeras personas que tomamos como ejemplo, ¿sí? Son esas primeras personas de las que buscamos validación y de las que vamos aprendiendo cómo actuar nosotros, cómo manejarnos en la vida. Entonces, para conocernos un poco más a nosotros, sin dudas tenemos que conocer más a nuestros padres. Qué bueno, Vicky, totalmente. Y creo que lo que dices es muy cierto, sobre todo, por ejemplo, esto que dices de que esto que le ponemos condiciones, ¿no? A nuestro amor a nuestros padres o que somos muy exigentes con ellos. Y esto me pasaba a mí mucho con mi papá, por ejemplo, en el sentido de que yo cuando salí de la adolescencia y estaba como en este tema de la masculinidad, la feminidad, yo sentía, por ejemplo, que en mi casa no había como ese equilibrio y yo un poco primero le echaba la culpa, ¿no? A mi papá o a mi mamá de no haber tenido esa correcta energía en el hogar y que eso me esté repercutiendo con mi relación con las mujeres, por ejemplo. Entonces, cosas así, ¿no? Que como el echarle un poco, como decir, no, sí, por ti o por tu culpa, ahora soy esto, ¿no? Em, Cuando en realidad, cuando tú vas trabajando un poco con papá y con mamá, de lo que se trata, lo primero que yo siento es darte el permiso de hacerle todos esos reclamos mediante una carta, mediante un video que puedas grabar para ti, como expresando todo eso que siempre quisiste decirle y que no se lo dijiste a tu papá o a tu mamá. Yo creo que eso es muy poderoso. Yo, por ejemplo, lo hice con mi papá, ¿no? En el sentido de escribí todo, lo que yo sentía, todo lo que yo en un momento sentí que capaz no estuvo totalmente presente para mí, o que era muy exigente, o que no me escuchaba. Todo este tipo de cosas, ¿no? Escribirlas para yo poder liberarlas, para poder verlas, y a partir de ahí entender que mi papá
al igual que yo, es un ser humano que está también tratando de ser feliz igual que yo y que lo hizo lo mejor que podía, ¿no? O sea, él te ama, o sea, tu papá te ama, tu mamá te ama, ¿no? Entonces el entender eso ayuda como a recontextualizar lo que sea que haya pasado en el pasado, ¿no? Porque nadie es perfecto y todo el mundo hemos pasado por cosas. Pero yo tengo la fortuna de tener unos padres que siempre me han dado mucho amor, ¿no? Han tenido sus falencias y todo, pero siempre me han dado mucho amor. Entonces, bueno, en ese tema de escribir todo esto, recontextualizar y luego tener una charla con mi papá, que eso fue hace unos meses, en la que le dije todo esto, ¿no? Le expresé mi sentir y le dije a mi papá, papá, si yo hiciera todo esto que yo me he propuesto y fracasara rotundamente, ¿tú me seguirías amando? Wow. Decinos la respuesta, por favor. Mi papá me dijo, ay, pero ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que sí. Porque Realmente eso, qué transformador darte el permiso de desnudar el alma, ¿no? De vulnerabilizarte ante la persona que estás buscando aprobación. exacto. Toda la vida buscamos aprobación de nuestros padres, consciente o inconscientemente. Hace unos días le contaba a Álvaro que la relación, en mi caso personal, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita, tenía 4 años. Mi papá era alcohólico y su adicción no le permitió tener la lucidez para acompañarme en mi infancia. Entonces yo me crié con mi mamá, que claro, ahí es cuando se empieza a desdibujar esto de la energía femenina y masculina, porque mi mamá era la que tenía que proveer y también porque mi papá hizo lo que pudo, se aisló completamente. Y era la que tenía que mediar entre el cariño y también el sostén económico y bueno, y todo lo que implica. Y yo en el 2015 empecé a trabajar un poco más en mí, conocí a Luis Hay y en ese momento me acuerdo que lloré a mi papá y pensé que había resuelto ese conflicto. Yo sentí que digo, entiendo, porque también la mente por ahí nos juega como, nos hace creer que está todo bien y en realidad nos busca proteger. La interpretación que le di en ese momento de mi vida, hace 10 años atrás, era gracias por tomar distancia, porque haber convivido con una persona adicta debe haber sido muy difícil. La adicción lo terminó poniendo, lo ponía violento y demás, cosas que personas que lo han transitado saben lo que es. Y hace unos días me pongo a escribir y esto de con quién estás enojado o quién sentís que te desilusionó, era la pregunta. Y me vino del corazón mi papá. Mi papá me desilusionó. Yo sentí Mm. que dejó de verme, que no le importaba, que no era lo suficientemente valiosa como para que se ocupe de mí. Y me pasé Wow. toda la vida, Álvaro, buscando que me mire. Mi papá ya falleció, pero hasta hace una semana atrás la única persona que yo quería que me reconociera era él. Y hacía cosas grandiosas, realmente, pero para mí nunca era suficiente porque yo no estaba obteniendo lo que quería, que era ese, hija, te puedo ver, te reconozco, lo estás haciendo bien. Wow. Y le di una segunda interpretación a todo esto, después obviamente de llorar hasta el cansancio. Pude darme cuenta de que me impulsó a ser una mujer más fuerte, me impulsó a ser una mujer que se demuestra a sí misma que puede, que va de frente, que se desafía, que se incomoda, que ha logrado grandes cosas. Dejar de subestimar todo lo que hice en la vida, porque aunque no recibí su mirada, entre comillas, pude crecer un montón. Digo, a veces nuestros padres son las personas que más nos enseñan, son las que nos dejan esos aprendizajes a fuego. Y mi mamá también, porque yo a mi mamá le he reclamado tanto, tanto, porque en mi caso, como dije antes, mis papás se separaron y tengo un hermano que es más grande que yo, Nicolás, que es adoptado y tiene 5 años más que yo. Y claro, al ser adoptado,
sentía que yo competía con su atención. Mi mamá, ¿qué hizo toda la vida? Trató de que él no sintiera la diferencia y mi hermano siempre fue como más problemático que yo. Entonces, toda la vida me la pasé enojada con mi mamá. Y desde el enojo de cuando era chica, enojada primero porque se separó de mi papá. Y creo que todos los niños tenemos esa ilusión de que los padres estén juntos. Y yo tengo el recuerdo de sentir enojo con mi mamá por haberse separado. Y después de ese enojo y esa desilusión, el enojo de decir, es más importante mi hermano que yo. ¿Quién me mira? Seguíamos en la misma. Mírenme, acá estoy. Entonces, me da risa porque hace poco lo trabajamos en sesión con Álvaro, esto de buscar permanentemente la aprobación ajena, buscar que me vean, alzar mi voz. Y creo que lo pude terminar resolviendo cuando fui madre. Y me di cuenta de que las cosas no son como uno las planea, como uno hace lo que puede. Y entendí a esa mujer separada, con dos hijos, con muchas carencias económicas, sin el apoyo de nadie. Y obviamente que yo hubiese hecho lo mismo en su situación. Qué bonito, Vicky, la historia que cuentas. Creo sabes que yo estaba escuchándote y cuando tuvimos esta sesión hace unas semanas contigo, este tema de ser vista y tal, qué loco cómo se conecta con papá y mamá, ¿no? Y es por eso que decíamos al principio qué tan importante es, porque todo al final viene de ahí. O sea, como casi siempre viene de ahí, ¿no? Esta sensación de repente que podemos sentir de insuficiencia, de no sentirnos merecedores o querer ser vistos, buscar validación, siempre viene a partir de que tu papá o tu mamá no te vieron o no sentiste que te vieron o sentiste que no era suficiente para ellos. Y es por eso que ahora todo lo que haces es para poder sentir sentirte vista o sentir esa suficiencia porque no la tuviste de chiquita. Y el darte cuenta de eso es poderoso porque cuando te das cuenta del origen, puedes ir a ese origen y liberarlo. Totalmente. Totalmente. Y es que todos los niños, en realidad, bueno, soy de esas mamás que al haber tenido tanto conflicto en mi infancia, de esto me sentí muy sola en mi infancia, me sentí muy sola, muy descuidada. Más allá de que la amo a mi mamá y que sé que hizo lo mejor que pudo, lo sentí. Y hoy en día es el área de mi vida donde yo más me exijo la maternidad. ¿Sí? Soy de las mamás que está todo el tiempo buscando aprender más, conectar. Le pongo onda, digamos, le pongo onda. Y una de las cosas que aprendí en un curso de crianza era que todos los niños lo único que están buscando es amor. O sea, buscan que los ames, no te piden otra cosa, solamente quieren que los ames. ¿Qué pasa? Que nosotros como papás, a medida que vamos criando y nos vamos encontrando con el desafío de unir todas las áreas de nuestra vida y de equilibrar y eso que te va llevando, que son esos pulsos inconscientes que haces lo que podés, te terminás dando cuenta de que ellos dejan de ser ellos mismos en relación a cómo vos te comportas con ellos. ¿Sí? Entonces, si mamá, cuando yo, no sé, ordeno los juguetes, me aprueba, me voy a comportar como una persona en mi adultez que usa el orden y el estar atento para recibir atención y amor. Wow. Si cuando yo hacía un berrinche, mi mamá estaba conmigo y me daba contención, voy a ser esas personas explosivas que no gestionan sus emociones. Entonces digo, fíjate que cuando uno lo ve desde este lado, todo tiene sentido. ¿Qué mecanismo de manipulación utilicé en mi infancia para recibir amor? Porque seguramente es el que sigo usando hoy. Wow, qué interesante, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Como eso, que la manera en cómo tú buscabas esa aprobación o buscabas eso es lo que se repite después cuando eres adulto, ¿no? Entonces ahí, claro, en esa etapa también de niño es como es como una esponja, ¿no? Y todo es como, se queda tanto en tu inconsciente, ¿no? Es una etapa muy así delicada y por eso es que ahora que yo también soy papá, el tiempo que puedo estar con Inti
tengo en cuenta esto que tú dices y me resonó, ¿no? Los niños solamente piden ser amados, nada más. Entonces, yo trato de que cada minuto que estoy con él perciba mi amor, ¿no? Apago mi celular, yo estoy con él, o sea, ¿sabes? En la hora, hora y media, 2 horas que esté con él, estoy con él y lo miro y ella me busca la mirada y yo estoy ahí para él, me busca el abrazo y yo estoy ahí para él, ¿sabes? O sea, como trato de estar siempre ahí porque sé lo importante que es y que el Totalmente. niño, o sea, cualquier cosita pueda asociarlo con algo, ¿no? Entonces, no quiero tener como darle ninguna cosita para que él piense que no se siente suficiente, que no es suficiente, ¿sabes? Porque yo lo siento, o sea, yo sé lo que se siente no sentirse suficiente. Hay Entonces, algo también, perdón, dime, que te lo sí. digo y me lo digo a mí, que no le vamos a poder evitar ninguna herida que su alma no haya venido a experimentar. Wow, ya, Eso a mí me relaja porque ok. todo lo Je- que vivimos con nuestros padres ha sido nuestro mayor regalo para convertirnos en las personas que somos hoy. ¿Podrías ser consciente hoy si no hubiese sido por todos esos traumas, por todos esos conflictos, por todas esas heridas? ¿Podrías ser consciente? Imagínate una vida serena y tranquila. ¿Te llevaría, te empujaría a querer, no sé, leer a Hawkins Ya, si todo está bien en tu vida? sí, sería raro, ¿no? Era todo parte del proceso, ¿no? Yo siento. Era todo parte del proceso. Y fíjate que es curioso porque eso que dice las heridas es bien interesante, porque yo a veces cuando veo a mi mamá, por ejemplo, o veo a mi papá, cuando los veo y veo más allá de ellos, veo cuando veo sus reacciones y tal, siempre intento ver más allá de desde dónde viene esa reacción y puedo como ver esas esas heridas que tuvieron de chiquitos, cómo se están reflejando, ¿no? En esto. Y esas mismas heridas yo siento que se traspasan a los hijos. Entonces es como que se te traspasa y lo que veo a mi mamá es lo que yo también he sentido en algún momento, o lo que mi papá igual, ¿no? Entonces es como que tus padres, tienes esas partes de ellos aquí en tu corazón también, en tu ADN, en tu cuerpo, ¿sabes? Esas memorias. Incluso hay algo bien curioso, por ejemplo, mi papá, cuando era chiquito, yo no sabía, pero él quería ser cantante también, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, como hay cosas bien locas que uno te pone a pensar y dice, es que esto no es casualidad, ¿no? O mi madre que, claro, que también por ahí tiene un tema con la escasez o con el tema del dinero, y esto yo lo vivo, entonces todo se repite. Entonces es por eso es que decimos también que nosotros, al ser conscientes, tenemos la oportunidad de poder sanar nuestro linaje familiar, ¿no? Y que de alguna manera, la única manera, como tú dices, Vicky, ¿no? No es que tú lo puedas hacer perfecto y él no va a tener ninguna herida. Tu único trabajo es tú estar bien contigo, porque es tu ejemplo y quien tú eres lo que él va a poder ver. No se trata de voy a hacerlo perfecto, voy a consentirlo, voy a darle todo eso. No, me trabajo a mí, estoy bien yo, y eso se va a reflejar en mi relación con mi hijo. Y él lo va a captar eso, ¿no? Entonces, em, eso es lo que yo veo, ¿no? Veo estos patrones, como de mi papá a mi mamá van hacia mí y yo digo, wow, Espectacular. Yo le recomiendo a todas las personas que hagan ese trabajo de preguntarle a sus padres cómo ha sido su infancia. Y si no los tienen con vida, preguntar a personas que hayan compartido con sus padres en su infancia, que les cuenten cómo era su historia. Porque ahí es cuando uno entiende todo. Ahí es verdaderamente cuando uno puede tener compasión hacia sus padres. Que total, es es potentísimo eso. como, sí, es un proceso de transformación impresionante. Esto de dejar de estar en ese punto de jueces. ¿Viste cuántas veces nos ponemos ahí como en ese lugar de jueces, como creyendo saber lo que ellos tendrían que haber hecho y cómo nos tendrían que haber amado? Y ver que esa persona atravesó un montón de cosas hasta llegar. Mirá Álvaro, yo soy la hija número 11 después de que mi mamá perdiera 9 embarazos.
Después de mí se murió otro bebé, antes de mí se murió un bebé, o sea, pérdidas y también pérdidas de bebés que llegaron y que murieron, digamos. Wow. Y aún así, mi ego se la pasaba criticándola, juzgándola, exigiéndole. Digo, ¿por qué no nos podemos poner en sus zapatos, no? ¿Por qué no podemos verdaderamente conectar con su esencia, con la edad que tenían cuando fueron padres de nosotros, qué estaban atravesando, qué miedos tenían, qué circunstancias los hicieron hacer lo que hicieron? Y, y ahí creo que también es esto, ahí se da ese verdadero perdón, que es cuando entendemos que en realidad no hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar. Todo ha sido orquestado de una manera tal que nos permita estar acá hoy. Y encima nos dieron ese mayor regalo que es el que mencionaste al principio. Nos dieron el regalo de la vida. El Eso regalo es. más valioso. Wow, Vicky, me ha emocionado tus palabras porque eso que dices de que uno nunca sabe, ¿no? Por lo que pasa el papá y la mamá. O sea, no sabe hasta que le pregunta, no puedes preguntarle y eso te puede dar una idea. Pero yo te escuchaba, yo me imaginaba a mí, cuando yo era papá, cuando yo fui papá, por lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Y claro, o sea, es cuando tú puedes reconocer en ti, o sea, como eso y poder ver que tú también lo hacías lo mejor que podías y que cometiste falencias y tal, y tú te perdonas a ti, o sea, porque te perdonas a ti, es más fácil perdonar a tu papá y a tu mamá porque tú ya lo has hecho contigo. Pero claro, si tú no lo haces contigo y tú te juzgas y te criticas y tal, por eso es que tú también, es como que, wow, ¿no? O sea, es que me sentí tan reflejado y yo decía, claro, o sea, yo la pasé así y por eso actúo así, pero yo quería hacerlo bien, o sea, yo siempre quise hacerlo bien, pero literalmente no tenía otra manera, no sabía cómo hacerlo, no podía hacerlo mejor con los recursos que tenía. Lo estaba intentando con todas mis fuerzas, de verdad. Pero mis miedos me superaban en ese momento, tenía muchas dudas, no sabía qué hacer. Es Es lo que no mismo. es fácil ser papá y mamá, no es fácil. Ya, No es fácil, mire qué loco esto. Cuando mis hijos entre ellos se llevan 1 año y 7 meses, muy poco. ok. Yo tenía, cuando tuve a Lucky, fui con Santi, con mi pareja, a la obstetra, hicimos la planificación familiar y demás, y yo me pongo un DIU, ¿sí? No sé si allá existe, pero es un método anticonceptivo. Ok. Y resulta que pasan los meses, me dicen que está bien puesto el dispositivo y demás, y que yo estaba lista para no tener otro hijo hasta que yo lo decidiera. Y me entero a los meses de que estoy embarazada de Doni, de Donato, de mi segundo hijo. Y en ese momento sentí que me desmoronaba completamente. Porque sentí, digo, recién estoy aprendiendo a ser madre de un bebé y voy a tener otro bebé. Y adentro mío sentí que no iba a poder con eso. Y al mismo tiempo, después de todo lo que pasó mi mamá, yo tenía esto de yo no puedo atentar contra la vida de otro ser humano, yo quería que estuviera bien. Y corría mucho peligro porque yo tenía ese dispositivo puesto. Pero mi expresión en el momento, en el punto de conmoción, cuando me entero que estoy embarazada, fue, casi me da un paro, dije. Y lo escribí, casi me da un paro. Mi hijo, Donato, cuando nació, a los 27 días, hizo 2 paros. Uf. Y ahí entendí lo que es el punto de conmoción y el anclaje que genera en las personas, o sea, lo poderosos que somos sin querer queriendo, ¿no? En este punto, y cómo me culpé después de eso, ¿no? La culpa de sentir cómo no voy a haberlo aceptado desde el momento que vi ese test positivo. Y pasó el tiempo, hice un trabajo con esto de perdonarme, de que no lo hice con intenciones de que él tuviese que pasar por eso. Y mi mamá me dijo que cuando se enteró de mí, sintió lo mismo. Dijo, otra vez voy a tener que pasar por una pérdida. Wow. Wow. ¿Qué?
qué loco que es. Si lo tenemos que poner es un montón. Es un montón el vínculo mamá-papá, mamá-hijo. Nos impregna tanto a nivel inconsciente todo lo que sienten y todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Y desde un lugar tan humilde y humano. No podía ser distinto. No podía ser distinto. Había que pasarlo. Qué loco, Vicky. Qué bonito lo que compartes. Es, esas coincidencias que dices, ¿no? Qué locura y yo siento lo mismo, que cada instante es que estás como embarazada, le transfieres todo desde el primer momento al bebé, ¿no? Y me siento reflejado también porque yo cuando también me enteré de que iba a ser papá, mi primera reacción fue igual, fue, Me muero. o sea, ¿cómo voy a hacer esto, no? Tenía tanto miedo. Yo sé que supuestamente esto es sobre papá y mamá, ¿no? Y al final estamos hablando un poco más de paternidad y maternidad que otra cosa. Pero al final está todo conectado, ¿no? Porque es como, creo que incluso eso tiene más sentido porque nosotros que somos padres, y probablemente la gente que nos escuche mucho son padres también, madres, ellos pueden entender más a sus papás a través de entenderse a ustedes mismos en el proceso de ser padre o madre, ¿no? Es como es más fácil entender a tu papá, a tu mamá, si tú te entiendes a ti. Em, entonces Sí, si sí, conectás con tus errores, si conectás con tu humanidad. Porque no es que cuando uno comete errores lo hace con una intención de afectar a otras personas, de desencadenar catástrofes, lo hacemos como podemos, con la inconsciencia que manejamos la mayor cantidad de tiempo. Entonces yo creo que cuando uno acepta su humanidad, cuando uno acepta que vino a cometer errores y a experimentarse y aprender a través de esos errores, puede mirar a sus padres como con más humildad. sí, sí, totalmente, Vicky, qué bonito. Y yo quiero agregar algo que es como que siento que la gente también puede verse reflejada, que, por ejemplo, yo con mi papá a veces siento que hay cosas que me molestan de él, ¿no? Cosas que me molestan de él, específicas. Y curiosamente la gente me dice muchas veces, justo eso que me molesta, mi mamá o mi hermana me dicen, es que son tan iguales, Proyectando ahí con papi. proyectando mal, ¿no? O sea, claro, claro que me molesta eso porque así soy yo también. Entonces me jode. Sí, ¡Pum! qué ¿No? espectacular. Cachetazo emocional, ¡pa! Y claro, o sea, siempre es así, por eso cada vez que te molesta algo, que puede ser con papá y con mamá que se ve más ahí reflejado, más fuerte, pero en cualquier momento, con cualquier persona incluso, ¿no? Cualquier cosa, es siempre una invitación para mirar por qué me molesta esto, qué hay detrás de esto que me molesta, por qué me jode. Porque si te jode es porque hay algo que está despertando en ti que tú no estás viendo. Entonces, papá y mamá pueden ser un espejo tan bonito para esto también. Y poder hacer ese viaje interior y decir, ok, por ejemplo, mi papá, no sé, me molesta tal cosa, ok, capaz es porque yo también lo hago, o porque no me doy el permiso de hacerlo y por eso me jode porque lo veo en el otro, pero eso es quien yo soy. Entonces, como yo no lo acepto la sombra en mí, pues la juzgo en el otro. En lugar de aceptarla y integrarla, lo juzgo, porque siempre es así, el ego es así, ¿no? Cuando tú ¿cómo es? Lo que te acuerdas que decía Javi en la clase, ¿no? Esto que ocultas o tal, lo que no quieres ver, que lo tapas, lo proyectas en Claro, lugar sale a de hacer. sale a flote a partir de las experiencias. Entonces, es Como no lo eso. puedo ver en mí, necesito crearme en el mundo externo alguna situación similar a lo que yo estoy tapando en mí para poder conocerme a través de esa experiencia, para poder Total. verlo. Otro viaje con relación a a los padres es cuando hacemos pareja, cuando conocemos a alguien, cuando Uy, es un temazo.
ahí la relación que hay entre esas dos cosas. Seguimos por ahí esto de, o entramos en una relación tratando de que no sea como la de nuestros padres, o entramos en una relación buscando a nuestros padres. Obviamente cuando no tenemos ningún tipo de trabajo personal, cuando actuamos 100% desde la inconsciencia. Entonces siempre recomiendo esto de conocer, a ver, ¿qué vi yo de mis padres? ¿Cómo era su relación? ¿Cómo se comportaba mamá? ¿Cómo se comportaba papá? ¿Cuál era el que tenía como más voz y voto en la pareja? ¿Qué de eso hay en mí? ¿Qué de eso hay en mí? Eh, a mí me pasa que yo terminé encontrando una pareja que me cuida, que me reconoce, que me ve como no me veía mi papá. De hecho, cuando hace unos días hice este trabajo personal y digo, porque me dejaste, o sea, mi papá me dejaste y no me viste y yo quería que me reconocieras. Y Santi me mira cuando le cuento todo y me dice, yo no te voy a abandonar. Y digo, poder ponerle palabras a lo que uno siente, poder escuchar todas esas heridas y vulnerabilizarte al lado de quien tenés al lado, valga la redundancia, qué santo que es. Qué santo porque todos estamos heridos, pero que esas heridas sean puntos de fortaleza en una relación. Si yo me estoy dando cuenta de que mi herida es el abandono, que mi herida es la invisibilidad, que, bueno, usar eso para exponérselo a la persona que tenés al lado y que te ayude a cuidar esas heridas. Siempre Wow. entramos en otros temas. No, es que es increíble lo que acabas de decir. Yo creo que qué bonito, ¿no? Que puedas encontrar en otra persona eso, que... Qué brutal, Vicky. Nos ha llevado un montón de dificultades, pero creo que hoy estamos en un punto de la relación donde que es muy lindo, que es muy santa, que es muy, obviamente debe tener un montón de cosas para pulirse, pero es hermoso hablar desde tus heridas con el otro. Pero no solamente con una pareja, digo, con una amiga, con un amigo, esto de poder decir, che, mira, mi papá hacía esto y a mí me hace que yo hoy, cuando vos hablas de esto, me despierte esto. Como esa conciencia, esa lucidez. ¿Qué pasa que cuando yo estoy en un podcast con Álvaro, tengo miedo de no ser suficiente, de no ser capaz de que me opaque? Bueno, todo tiene que ver con esas heridas que fuimos tapando, ocultando a lo largo de nuestra vida y que muchas se desencadenaron por lo que vivimos con papá y mamá. Totalmente. Em, yo, en ese tema de las relaciones que dices, que creo que es muy bonito que lo traigas a luz, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo tuve mi primera enamorada, acá ¿se dice enamorada en Argentina? Sí, se entiende perfecto. Vale. Cuando tuve mi primera enamorada, yo no sabía nada de energía masculina y femenina, nada, y yo no, nunca había tenido enamorada. De hecho, lo tuve ya no tan joven, ¿eh? Tenía que 23, 24 y tuve mi primera enamorada ahí. Tuve Y no una es con... joven eso. No, no es nada joven, tenía 23. O sea, tuve una enamorada en el colegio, pero no fue realmente, o sea, fue como así de niñitos, ¿no? Pero esta fue la primera real, o sea, como seria, ¿no? Y yo me acuerdo que yo no sabía nada de esta energía masculina y femenina, y yo siento que en ese momento yo no sabía cómo ser el hombre de la relación. No sabía, y, y claro, y siento que eso hizo como que la relación se fuera como así como dañando, digamos, o como, no sé si dañando, pero bueno, fuera perdiéndose esa chispa y al final terminamos la relación, ¿no? Y yo en un momento, yo como que hablando de eso con papá, porque yo culpaba mucho a mi papá, porque yo sentía que él no me había enseñado a mí a ser hombre. Fíjate Wow. esto, ¿no? Y yo decía, claro, esto me pasa porque él nunca me enseñó cómo hacerlo. Entonces yo cómo iba a saber si yo nunca lo vi. Y yo estaba furioso, ¿no? Porque había perdido a una persona que yo amaba o que estaba enamorado, ¿no? En ese momento.
Y yo decía, es por tu culpa, ¿no? Fíjate que qué desgaste que es cuando uno le responsabiliza a otra persona de, en vez de decir, no, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? O qué tengo que integrar a través de esta experiencia traumática o dolorosa. Es más fácil decir, bueno, porque papá no me enseñó, porque mamá no me enseñó. Todos tenemos mucho de eso, muchas veces que queremos huir porque es muy pesada la mochila de hacernos cargo, Totalmente. pero no Sí, supimos hacerlo mejor. sí, o sea, y claro, y en ese momento estás como tan dolido, ¿no? Estás como tan herido que estás, buscas responsables, ¿no? Buscas siempre como que, oye, ¿por qué me pasó esto? Claro, fue por esto, y que fue por tu culpa, y que por... ¿No? Entonces, claro, yo ahí fue cuando, es cuando aplicas todo esto que hemos conversado previamente, ¿no? El entender por qué que mi papá tiene cualidades increíbles, que mi papá es un padre ejemplar y que de repente no cumplía con ciertos parámetros que yo creía que necesitaba, que mi mente creía que debía tener, pero desmerito todo lo otro, ¿no? No tiene sentido. O sea, como mis papás Qué siempre han hermoso estado, eso. o sea, que siempre han estado unidos. Yo siempre he tenido mucho amor en mi casa. Mi papá siempre ha estado ahí. Nunca ha habido tema de infidelidades, ¿sabes? O sea, como... Y siento que eso no tiene valor. Entonces yo, ¿quién soy yo para juzgar? Ah, no, que no me enseñaste a ser masculino. Bueno, lo aprendo, ¿no? Por eso estamos aquí. Hay O algo sea, también, perdón, que hay algo enorme también en todo esto, que es que la generación de nuestros padres no tenía libros de desarrollo personal como tenemos hoy en día, no había podcast para trabajarse. Iban como de polaridad en polaridad. Si tenían un padre excesivamente agresivo, por ahí se polarizaban a ser extremadamente como emocionales y comprensivos y sumisos. Y digo, también ese manto hay que tener con nuestros padres, que era tan agresivo antes todo, que ellos fueron ahí como mechando como podían, con las mismas heridas o incluso mucho más grandes que las que hemos atravesado nosotros, ¿no? totalmente verdad. No tienen tanta información como tenemos ahora. Tenían que ir a las bibliotecas para... Mi papá iba a las bibliotecas para leer y tenía que buscar entre un montón de libros para poder encontrar información. No era igual de fácil que acá puedes ir a YouTube y verte un video de cómo sanar la relación con tu papá y con tu mamá. Totalmente, totalmente. O Sí, tiempos de guerra, de posguerra, hijos separados de sus madres, de sus padres. Hay tanto, ¿no? Hay una carga tan grande que, que hoy podamos tener este vínculo que hemos creado con nuestros padres es un montón. Todo lo que han tenido que pasar, ¿no? Para que podamos llegar a esto. sí, y lo que me nace también, Vicky, después de lo que me has contado con tu mamá, es que tú eres un absoluto milagro. Me llamo Victoria por eso. Iba a hacer milagros o Victoria y me pusieron Victoria. Qué bonito. Soy la Victoria de mi mami y de mi papi. Qué bueno. Y bueno, sí, es todo un tema ahí, ¿no? Yo siento que ahorita me gustaría poder profundizar en la relación con mi mamá, por ejemplo. O sea, como yo siento que hay como ahí como un apego de los de ambos lados, ¿eh? Tanto de mi madre hacia mí como de mí para mi madre, que yo siento que me impacta. Y supuestamente iba a hacer una carta a mi mamá y todo eso y he estado postergándolo. Así que por algo Bueno, es es. un buen momento. Y le mandamos un beso a los papás de Álvaro y a mi mami, que sé que tu mamá la otra vez escuchó el podcast, así que le mandamos un besito y que todo esto no es personal. No, que sí, eso. Gracias a compartirnos podemos serle de espejos a otras personas para que se observen un poco más y se reconozcan. Está bueno esto que estás diciendo, de darte cuenta de que no te estás haciendo cargo de que hay que observar un poco, porque
A veces nos pasa de que con la persona con la que un vínculo más cómodo tenemos de nuestros padres, pensamos que es la persona con la que menos tenemos que trabajar y muchas veces es justamente todo lo contrario. Exacto. Totalmente. Y exacto, yo lo veo también como, a partir de trabajarme a mí, también la voy a o sea, es un trabajo que también va a afectar positivamente en ella. O sea, es como todo. Y sí, eso. Así que, bueno, yo, hablando, podemos tomar un reto, ¿no? Voy a, Soy con los retos. voy a hacer eso, me comprometo a hacer esa carta y a poder mirar ahí, a mirar que siento que lo necesito, a reconciliarme con esa energía femenina. Mira, Lo necesito. te voy a dejar una pregunta que estuve respondiendo en esta semana. Esta semana he hecho un salto cuántico en trabajo personal. Oh, yes. ¿Qué personas que amas mucho? O sea, identifica primero a las personas que amas mucho y pregúntate qué cosas tenés pendientes. ¿Qué pasaría si esas personas se mueren ahora? ¿Qué te quedaría pendiente de decir o hacer? Wow. Me ha servido un montón y de hecho una de las cosas que hablé con mi mamá y le dije tenemos que tener una cita una vez al mes. Una cita solas, de irnos a tomar un café, de a irnos a pasear a algún lado. Porque muchas veces vivimos en esa de... yo me hice esa pregunta y digo, bueno, con mi pareja siento que no me quedan cosas pendientes, con mis hijos tampoco, pero ¿qué pasa con las otras personas a las que amamos mucho y quedamos por sentadas? Entonces, che, ¿qué pasaría si se muere mi vieja mañana? ¿Qué me gustaría decirle? ¿Qué me gustaría hacer? Porque Wow. vamos a esto, después de todo, estamos vivos muy poco tiempo y muchas veces nos privamos de decir te amo, de decir, de dar un abrazo, de reconocer, che, gracias, gracias por traerme con vida hasta este momento, gracias por estos valores, gracias por todo, porque qué trabajo tan grande que es maternar y paternar. O sea, es de lo más valioso que hay en la existencia. Entonces, bueno, invito a las personas que nos están escuchando, me pongo así modo locutora, que por favor se den ese tiempito a responderse y actuar en coherencia con eso. Che, no dejes. A mí me pasó con mi hermano. Mi hermano es una persona a la que yo le exijo mucho. Y digo, ¿por qué no me corro de ese lugar de jueza con mi hermano y de amarlo como puede ser, no como yo quiero que sea, como él puede ser? Porque encima somos como el agua y el aceite. Y me di el permiso y le hice un mensajito. Le hice un Wow. mensajito, estuvimos hablando y digo, ahí está, ya está. Si él se muriera ahora, yo ya estoy tranquila de que di ese paso interno, digamos. Qué buena pregunta esa, Vicky. O sea, que si se muriera esas personas que más amas, si habría algo pendiente, ¿no? Habría algo pendiente. Y eso es lo que tú tienes que justamente dejar salir, ¿no? Y capaz conversarlo también con la persona. Qué bueno. Y aparte de eso, me gustó eso que digas que mi papá siempre dice eso. Que como que somos como una brisna, ¿no? En nuestra vida es como una brisna, así como si lo ves de manera muy macro. Somos como... Da risa, porque yo siempre... Mi papá, yo siempre a veces le critico eso. Porque es como que dice como que no, pero es que si el universo es tan grande, nosotros somos como una hormiguita, y entonces no importa, o sea, como que tengo la sensación de que es como un poco fatalista, ¿no? Como que nada de lo que hagas importa, ¿no? Pero, ¿entiendes? Pero realmente entiendo el sentido en el que lo dicen, en el sentido de que, o sea, como que la vida es muy corta, que en un chasquido ya estás en 60 70 años, que lo he experimentado así, y que eso que es muy corta, y ya se me olvidó lo otro que iba a decir, tío. No me No, acuerdo. no, el Pero espera. enfoque que le damos, que podemos usar esto, la vida es muy corta, como para decir, bueno, no importa que pase lo que tenga que pasar, o podemos verlo desde la perspectiva de aprovecharlo, de no guardarnos cosas. Exacto, eso creo, eso era. Exacto, que puedes no darte cosas y aprovecharlo, ¿no? O sea, como que ok, la vida es corta y justo por eso, ¡pum!
Ya me acordé también. Y que claro, si tú también de una manera te das cuenta de esto de la brisna y que eres una brisna en el universo grande y tal, te das cuenta también que nada es tan importante. O sea, ¿cómo es? Hay una frase que me encanta que dice, nada es tan importante y al mismo tiempo todo es sagrado. Me encanta porque, claro, porque nada es tan importante en el sentido de que esto que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que esto, que la vida es como un videojuego, en el cual estamos aquí jugando el personaje de Álvaro y Vicky, que somos acá, emprendedores y pum, pim, pam, ¿sabes? Pero, claro, esto no es como todo lo que hay, ¿no? Esto es como simplemente es el juego de aquí, de la Tierra, pero somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos jugando un videojuego, como si estuviéramos ahorita jugando desde el jugador el videojuego de la vida, no nos preocuparíamos tanto por las cosas. ¿Te has dado cuenta? O sea, tú acaso cuando juegas un no sé si tú has jugado un videojuego, pero cuando tú juegas un videojuego, si te pasa algo o no te hacen caso un jefe o no puedes matar al monstruo, no es que te vuelves loco y te dices, no, que, ¿sabes? Como que simplemente dices, lo No voy a te intentar, desesperas. claro, lo voy a intentar otra vez, o sea, no pasa nada, es un juego, ¿no? No pasa nada. Pues es lo mismo. Entonces me parece bien chévere el entenderlo de esa perspectiva que se me papá, ¿no? Como que, oye, ok, es como una brisna en el universo y tal, ok, nada es tan importante. O sea, voy a disfrutar y al mismo tiempo voy a apreciar cada Ay, momentito, ¿sabes? Por eso es, nada es tan importante, pero al mismo tiempo todo es sagrado. Me encanta. Dios, qué hermoso, qué hermoso. Creo Olis. que es una buena manera de terminar con esa frase. Ya. Realmente, nada, me tocó el corazón. ¡Ah! ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, porque nos distraemos demasiado en la vida a veces. Nos preocupamos de cosas que verdaderamente no son tan relevantes. Nos desesperamos queriendo conseguir cosas que no nos van a ser significantes el día que partamos de este plano, ¿no? Alguien me dijo una vez algo, a ver cómo era, me dijo, nunca vi un camión de mudanza detrás de un coche fúnebre, no sé si existe igual allá, pero viste esto de cuando muere alguien, nunca vi un camión de mudanza atrás. Digo, real. A veces nos Ok. desesperamos por tener una casa propia, por tener millones, por acumular bienes materiales. Y verdaderamente, el día que uno está, para mí, no sé, en su lecho de muerte, lo último que valora es la cantidad que tiene en la cuenta de banco. Total. Y más bien recuerdas esos momentos como el que te conté con mi hijo de ayer. Total. Eso es lo que tú te vas a acordar. Y a veces nosotros, por estar tan metidos en el personaje, nos olvidamos de disfrutar esos momentos. Entonces que no pase eso, ¿no? Hay que ponerle Abrazar, conciencia. abrazar a tus padres, abrazar a las personas que amás, reconocerlos, porque eso también es importante. Buf, Nos guardamos mucho las cosas lindas, ¿no? Como nos guardamos para nosotros y decirlo. ya. Tú no, Vicky, ¿eh? Tú Álvaro, sí que lo sacas, ¿eh? sí, yo le digo a la gente que me encanta. Pero es un hábito, es acostumbrarte a decirle a la otra persona que la aprecias, que es inteligente, que es una buena persona, que es capaz, que es talentosa. Todo lo que uno reconozca en el otro, decirlo, porque no tiene contraindicaciones. Maravilla. Somos un gran dúo, Álvaro, hablando. Ya, es verdad, nos complementamos. Bueno, familia, le hemos entregado aquí nuestro corazón, diciendo acá cosas íntimas también, pero bueno, ese es el camino ¿cómo es? Del kamikaze espiritual. Transitar y compartir. Eso, necesitar y compartir y bueno, nosotros esto nos disfrutamos muchísimo, que lo sepan. Es incómodo entrar a veces a conversar ciertas cosas, pero sabemos que detrás de la incomodidad siempre hay crecimiento y qué mejor hacerlo que compartiéndolo, ¿no? O sea, en un podcast o algo, me parece un regalo enorme. Una cosa quiero decir, que, que muchas veces miramos la historia de nuestra vida para reafirmar victimismo,
como no, porque a mí me pasó esto, Creo que la verdadera victoria, y le voy a hacer honor a mi nombre, está en poder ver todo eso como el mayor regalo que nos puede haber dado Dios, la vida, el universo. Que todas esas cosas que vivimos con nuestros padres, o todas esas heridas, o esa ruptura amorosa, todo eso nos han convertido en esta persona que somos hoy. Entonces, lejos de reafirmar victimismo, uno puede ver su historia desde la grandeza, desde el agradecer todo eso, ¿no? Agradecer que me convirtió en esto, agradecer que me hizo ser más empática, agradecer que no sé, que me conectó. Te digo esto porque mucho tiempo usé mi historia personal para recibir amor. Usé mi historia como, ay, no, pobre ella con lo que le... Y digo, hoy en día no quiero dejar ese mensaje. Hoy quiero dejar el mensaje de que nada, que son experiencias, ni buenas ni malas, son lo que necesitaba mi alma para este plano. Y también el hecho de trabajar como coach, he escuchado historias atroces, o sea, historias realmente desgarradoras y decir, necesitaba pasar por eso. Me encanta, Vicky. Hay una frase de Tony Robbins que dice, mientras más bajo has caído, más alto vas a poder levantar a las personas cuando lo traspases, cuando lo superes, ¿no? Entonces, muchas veces la gente que pasa por las situaciones más complicadas es porque va a estar más al servicio. O sea, porque a Dios, ¿cómo es? Dios a sus mejores soldados, a sus mejores guerreros, les da las pruebas más difíciles porque saben que tienen la fuerza para poder superarlas. No hay más. Qué hermosura, qué hermosura. Muchísimas La gracias a quedamos ahí. todos, sí, por escuchar y nada, nos vemos pronto. Chao. Gracias.